después de haber pasado una semana tan terrible, tan difícil, tan dolorosa para mi familia. Y lo que he podido experimentar es que las pruebas nos hacen cada vez más fuertes, de confiar aún más en el Señor. Y me quedé con esto del mensaje de mi padre, que me dejó y me marcó mucho mi vida en estas últimas semanas, en pláticas que tuve con él y de escuchar la palabra que él compartió en un evento. Y fue un texto que me marcó muchísimo en mi vida y quiero compartirlo hoy porque no es un mensaje de él, sino es un mensaje de la palabra de Dios. Y tú tienes que tener claro cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Hoy hemos declarado que Él es nuestro Dios a través de ese canto, se llama el credo. Creo en el Señor, creo en el Espíritu Santo, creo en su obra, creo que Él es uno. Y sabes, amado, Dios tiene un propósito para ti. No naciste por casualidad, no te escogió por casualidad, sino que Dios tiene un propósito para ti. Lo que tú eres tiene un propósito, y eso es donde yo quiero llevarte el día de hoy. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó con dos propósitos. Uno, tener la relación con Él. Era su creación, eran sus hijos y quería tener una relación con ellos. Y dos, que ellos administraran y pudieran gobernar la tierra. Esos eran los dos propósitos. Les dio autoridad sobre toda la creación. Y cuando no se cumplió ese propósito, cuando se robó ese propósito, el diablo robó ese propósito, no es que Dios haya tenido un plan B, sino porque Dios lo sabe todo. Y en Génesis 3:15 vemos la palabra profética dada que de la simiente de la mujer vendría la salvación. Y eso es a través de Jesucristo. Pero a través de todos los tiempos, Dios ha escogido un pueblo y quiere un pueblo. Y un pueblo con cualidades, con ciertos requisitos. Y cuando Él puso sus ojos en el pueblo de Israel, y fue a través de todos los patriarcas donde fue estableciendo ese propósito y ese llamado. Y vemos cómo Él libró al pueblo de Israel de manos de los egipcios. Y en Éxodo 19, versículos 5 y 6, Dios revela claramente al pueblo cuál era el propósito por el cual nos había escogido. Y quiero llevarte a este pasaje que dice así, todos juntos. La Biblia dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros ¿qué seremos? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En el versículo 6 dice así: y vosotros me seréis gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios estaba buscando a un pueblo, número uno, que fuera un reino de sacerdotes y gente santa. Y dice, estas palabras son las que dirás a los hijos de Israel. Dios está buscando un pueblo muy especial. Él siempre les habló de que tenían que ser apartados para una misión y una comisión. Y ahí en el versículo 6 vemos que Él les dijo: yo quiero que ustedes sean un reino. ¿De qué? Hablan del reino. El pastor Reiner hablaba el viernes del reino. ¿Sí o no? ¿Qué es el reino? El reino no es algo que tú puedas decir. Obvio, ¿verdad? Sabemos que
que hay reyes, príncipes en algunos países que se rigen por esa forma de gobierno, pero vemos que el reino al cual se refiere la Biblia es un reino espiritual. Y el reino que nos habla la Biblia es el reino donde gobernará y donde gobierna Dios, donde Él es soberano y donde se va a plantar de una forma real y material cuando venga, o sea, la segunda venida de Jesucristo. Entonces será el fin del dominio de la muerte y es donde se terminarán todos los sistemas del mundo. Pero Jesucristo, desde el Génesis 3:15, donde fue profetizada su venida, ¿sí? Vemos que esa misión la vino a cumplir Él. Y vamos ahí a Mateo 13, 37 y 38. Pero antes vamos a ver Marcos 1:15, porque quiero llevarte las palabras de Jesús. Unas palabras muy importantes. Jesús empieza su ministerio hablando de dos cosas importantes que le pedía a este pueblo. Y vean lo que dice Marcos 1:15, todos juntos, diciendo: el tiempo y el reino de Dios. Y les pide dos cosas a ese pueblo: arrepentimiento y fe. Repite conmigo: arrepentimiento y fe. Y dice: el tiempo ya está. Ya. Y dice: el reino de Dios se ha acercado. Yo traigo el reino. Yo vengo a cumplir lo que fue escrito. Y sabes, amados, Jesús no vino como el pueblo de Israel pensaba, que iba a venir con guerra, que iba a venir con armamento, que iba a ser un líder militar político, sino vino en una forma de siervo, vino a servir, vino a dar su vida y a poner y abrir camino para que tú y yo pudiéramos nuevamente reconciliarnos con Dios. Amén. Ese es el plan y ese es el propósito en el cual nos habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El plan y el propósito de Dios para nosotros y para su pueblo. Yo me siento muy bendecida el saber que Él me escogió para su reino. Él te escogió, pero te escogió con un propósito. Sabes, amados, tú y yo somos ciudadanos de un reino especial, muy especial. Mucha gente dice: es que la vida cristiana es difícil. Claro, para pertenecer a este reino hay que pagar un precio, no es fácil, pero ese precio vale la pena pagarlo, vivirlo, caminar, porque sabemos que sin Él las cosas son peores. ¿Sí o no? ¿Sabes? En la Biblia nos habla siempre de dos reinos, de dos luchas, de dos batallas: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Ser cristiano no es fácil, pertenecer al reino no es fácil. El pastor Reiner nos hablaba de las armas que el Señor nos dejó. Pero ¿cómo me voy a apropiar de esas armas si no tengo muy clara mi ciudadanía y de quién soy? El pastor Alfonso hace 8 días nos hablaba de dar frutos como cristianos. Y hablaba de qué sirve que seamos con una apariencia física muy hermosa si realmente no estábamos dando fruto. Y sabes, Jesucristo vino a cumplir una misión. Jesucristo vino a cumplir una comisión, y fue la de predicar el evangelio, a ir con los quebrantados, para liberar al cautivo, para dar libertad al oprimido. A eso vino Jesucristo, a darnos esperanza, a darnos salvación. Y esa es la proclamación que tú y yo tenemos que vivir y caminar todos los días.
Amén, iglesia. Y la palabra de Dios nos dice claramente que ya se cumplió el tiempo y que el Señor, de verdad, amados, está en los tiempos muy acelerados y peligrosos. El reino de Dios tiene que ser implantado ya en la tierra. La tierra gime por ese cambio. En Mateo 24 nos habla que tenemos que predicar del evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá Jesucristo nuevamente. ¿Y sabes por qué? Por la misericordia, por su gracia para todos aquellos que todavía no conocen de Él. ¿A quién le toca esa gran comisión? Levanta tu mano. Esa gran comisión es para los hijos del reino. Y ese reino lo integro yo. ¿Quién dice amén? Ahora sí vamos a Mateo 13. Y en Mateo 13 nos habla precisamente Jesús a través de parábolas. Todo el capítulo 13 habla de 4 parábolas. Y sabes, Jesús siempre le habló a la gente con ejemplos muy cotidianos. Las parábolas son ejemplos muy didácticos. Jesucristo usó 40 parábolas, pero de esas 40, 19 hacen referencia al evangelismo, a la gran comisión que tú y yo tenemos que cumplir como sus hijos. Y en una de ellas, ¿sí? En una de ellas nos habla en el versículo 37 y 38. Dice así la Biblia: respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién la siembra? Es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Él siembra esa semilla. En este momento yo estoy compartiendo la palabra, a través de mí el Señor habla la Biblia y dice: yo estoy sembrando la buena semilla. Pero vean lo que dice el siguiente, el 38, versículo 38. Vamos a esperar. ¿El campo qué es? ¿Dónde vives tú? En el mundo. Jesús aquí lo ejemplifica al campo. Tú te mueves en el campo donde la gente necesita. Hay campos que son fértiles, donde tú le hablas a una persona y esa persona te responde inmediatamente y dice: sí, yo creo, tengo hambre. Pero hay campos que son estériles. ¿Por qué? Por el humanismo, por el ateísmo, por el egoísmo, el orgullo, la autosuficiencia, el rencor, la falta de perdón. Y esa no es una tierra fértil, son tierras áridas, donde tú y yo tenemos que empezar a echar agua. Por eso el Señor Jesús dice: vengan a mí los que tengan hambre y sed, porque son alimentos materiales esenciales para vivir, el agua y la comida. Y el Señor Jesús pone ese ejemplo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua que va a satisfacer tu sed. Amados, Jesucristo vino a darnos salvación y a darte un propósito y una comisión. Amén, iglesia. Y aquí dice la Biblia: el campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Yo. Tú eres una buena semilla y tienes que dar fruto. El pastor Alfonso nos hablaba de esto hace 8 días. ¿Qué tipo de semilla eres tú? Y la Biblia nos dice: ¿quiénes son la buena semilla? Son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. Nos habla siempre de los polos opuestos. Y sabes, amado, es a través de salir y sembrar en el campo. Puede parecer un campo estéril, como te dije, pero también hay campos fértiles
que el Señor ya ha preparado para la cosecha, para que tú y yo vayamos a la gente que necesita de Jesucristo. ¿Quién dice amén? En Mateo 28, del 18 al 20, Mateo 28, del 18 al 20, Jesús, después que fue crucificado y resucitó al tercer día, se presenta ante sus discípulos. Ponle el 17, por favor. Y ahí vemos el nacimiento de la primera iglesia. Va a decir, pastora, ese es en Hechos. No, vean lo que sucedió con los discípulos. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron los discípulos? Le adoraron. Donde hay un grupo de personas que adoran, esa es una iglesia. ¿Sí o no? Porque Él busca sacerdotes, lo leímos, ¿sí o no? ¿Qué hacen los sacerdotes? Ministran. Y la Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes. Linaje real. ¿Para qué? Para anunciar, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, nos escogió. ¿Para qué? Para llevarnos a su luz admirable. Amado, todo tiene un propósito. Nada es por casualidad. Sabes, aún la naturaleza Dios la diseñó para dar. Leía yo en el Face chismoso, pero a veces hay cosas buenas, donde había un pensamiento, frases, y decía: los ríos dan el agua para vivir. Los árboles dan fruto para que nosotros nos alimentemos. El sol da calor y da la luz. Todo lo que Dios creó tiene un propósito de... ¿Y tú? ¿Y tú? También fuiste diseñado para dar. Para dar. No para vivir para tus necesidades, no para llenar de satisfacción tus bolsillos, no para que vivas de verdad. El enemigo te entretiene con disque tus traumas, mis heridas, mis dolores, mi. Vivimos en un mundo y en unos tiempos de tanto egoísmo. Me dañaron, me hicieron. Vivimos en un me. Queremos que todo gire a nuestro alrededor, pero tú fuiste diseñado para servir y para dar. Ese fue el origen. Yo exijo mis derechos. Yo merezco. ¿Sabes? Jesucristo vino al mundo como un siervo. Pero en este momento, cuando se presenta ante los discípulos, ya no se presenta como un siervo. ¿Por qué? Porque Él ya cumplió su misión y comisión. Venció a la muerte. Venció a la muerte al resucitar. Número 2, perdonó. Ya llevó en la cruz tu pecado y mi pecado. Cumplió la misión. Hecho está, consumido está. ¿Sabes, amado? Él ya lo hizo por ti y por mí. ¿Qué dice el siguiente versículo? Versículo 18. Tenemos que dejar. ¿Sabes? El enemigo te entretiene, te roba tu tiempo. ¿Cuántos años te has pasado en reclamo? En quejarte. Y sabes, tú no fuiste diseñado para la queja, ni para el reclamo, ni para que te hagan justicia. Tú fuiste diseñado para proclamar el nombre de Jesucristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué le dijo? Toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahora ya no viene, no se presenta como el siervo. Ahora se presenta como rey, con autoridad. Y les dice, saben, ya cumplí, ya lo hice, pero ahora
le sigue diciendo a sus discípulos en el versículo 19: por tanto, lo que yo recibí, se los entrego, se los delego a ustedes como hijos del reino. Como hijos del reino, como ciudadanos. Y dice: ahora vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo hice por ti. Entonces, ¿por qué estás con tu depresión? Si yo te he investido con poder y de autoridad. ¿Sabes, amado? Tú eres el que vas a decidir que si las pruebas de la vida, las cosas que se te presenten, te hacen débil y te dejas arrastrar, o te haces más fuerte. Yo hablaba con una amiga y me tardé mucho tiempo hablando, y le dije: todas las cosas que tú pases, ve y abraza la cruz de Jesús. Entrega todas las cosas. Eso es lo más, es lo que Él anhela. ¿Sabes cuál es lo contrario a la incredulidad? ¿Cuál es? La fe. Pero ¿sabes qué te roba la fe? El orgullo. Y sabes, hay un versículo, después voy a predicar sobre eso. Pero hay 3 cosas que nos marca la Biblia que nos roban la fe a través del orgullo: el poder, el dinero y la sabiduría. Nos sentimos autosuficientes. ¿Cuál fue el pecado del diablo? Poder, dinero, influencia y quererse sentir más sabio que Dios. Amados, la Biblia nos habla en Daniel 7:14 que ese poder que Jesucristo les está entregando a sus discípulos fue profetizado 600 años antes en Daniel y en otras escrituras más. En Daniel 7:14 el Señor nos dice que Él se levantaría, y dice, vean lo que dice: y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria, reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ese es lo que es Jesucristo, y es lo que Él te da a ti. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Esa es la gran comisión por el cual tú fuiste escogido, por el cual tú fuiste llamado, y es un gran privilegio. En Mateo 28 estábamos leyendo. Fíjense bien lo que dice Mateo 28, del 18 al 20. Jesús, el discípulo Mateo, ve y escribe de esta manera, y sigue diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué te dice el Señor? Vete a la guerra, ve y predica el evangelio, pero ten la seguridad de que yo nunca te dejaré, siempre estaré contigo. ¿No te da gozo eso? ¿Sabes? El Señor te equipa. Entonces, ¿por qué vives en esa cárcel de temor y de angustia? ¿Sabes? Todas las cosas que pasamos en esta semana. Yo le decía a mi hijo, porque en el momento en que estaban operando a mi hijo, mi papá estaba muriendo. A las 6:30 parte mi padre, y yo sé noticias de mi hijo hasta las 7:30, y yo dejo a Oscar, mi hijo, a las 9 de la noche en su cama, y me vengo a Cuernavaca al sepelio de mi padre.
Y yo le venía diciendo a mi hija, Nayeli, hija, no solamente hoy, en estos momentos hay que recitar la palabra, hay que caminar en ella, hay que practicar la palabra. Son los momentos en que tenemos que vivirla, tenemos que caminar en ella, no solamente recitarla, sino confiar y creer en ella. Amados, esto nos tiene que hacer más fuertes y confiar más en el Señor. ¡Amén! Así que, ¿sabes, amado? El Señor nos deja el privilegio y la bendición de predicar el Evangelio. ¿Y por qué no nos dice? ¿Por qué te da esa gran comisión? Ve lo que dice, por favor, en Mateo 16, del 15 al 18. Y me encanta esta palabra también. Marcos 16, del 15 al 18. Y la Biblia dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes han creído? ¿Sabes, amado? Cuando vino Jesucristo vino a restablecer dos cosas que el hombre había perdido por su pecado. Jesucristo vino a conectarnos nuevamente con el Padre. Ese era el propósito original, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tener comunión con Él. A través de Jesucristo tenemos comunión con el Padre nuevamente. Y número 2, a volver a tener la autoridad que Jesucristo nos delegó. Por eso la Biblia nos dice, y estas señales respaldarán a los que creen. A los que creen. A los que creen. ¿Qué señales te seguirán? Tú dilo. En el nombre de Jesús echaré fuera, hablaré. Versículo 18. Tomaré en las manos, y si bebiere cosa mortífera, no me hará daño. Sobre los enfermos pondré mis manos. Amén, iglesia. Amén, iglesia. A los que creen, a los que creen, a los que no temen, a los que no creen la voz del diablo que te dice, tú no mereces poner las manos sobre ese enfermo, mejor háblale al pastor. ¿Saben? El pastor parece como en el ajedrez, ¿cómo se llama? El comodín. Pero él no solo es al pastor, no es al líder, es a ti. Somos un pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué sigues permitiendo que el diablo te siga entreteniendo con tus traumas, tus problemas? Y dejas de anunciar lo que realmente vale y que es para la eternidad. ¿Sabes? El diablo es especialista en meterte en cárceles de temor. Él es especialista en meterte cautivo en tus heridas del pasado, en tus reclamos, en tus enojos. Ay, ya me hiciste, córtalas. Seguimos teniendo actitudes de niños en vez de caminar día a día en el perdón. Todos los días vamos a ser dañados, todos, pero de ti depende decidir si tomarme de ese dolor y ya no cumplir el propósito que Dios tiene para ti y bloquearte, porque vayas a donde vayas vas a seguir con el dolor.
donde vayas, te cambies de iglesia, el trauma te seguirá. El resentimiento va contigo. Pero la Biblia nos dice algo contrario. Estas señales seguirán. O sea, vienen conmigo. A los que creen, a los que han decidido romper con todo lo que el diablo quiera poner de obstáculo. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Un pueblo aguerrido, un pueblo que se pone en la brecha. La Biblia nos compara con soldados, con atletas. ¿Qué son ese tipo de personas? Gente disciplinada, gente que paga un precio, que hace un sacrificio por tener músculo, por tener condición. Pero a nosotros ser cristianos, ay, ya soy cristiano, tráiganme un coco y una hamaca. Ya Jesús lo hizo por mí, ya nada más espero el fin y ya voy a estar con Él. Y todos los que te rodean y que están esperando que tú les compartas de Jesús. ¿Sabes? Ahí en el hospital donde estaba mi hijo Oscar, enfrente estaba un señor que tenía ya un mes porque lo atropelló una bicicleta y tuvo lesiones en su pierna y en su brazo, y estuvieron a punto de cortarle la pierna por esa lesión. Y mi hijo no le gusta la comida del hospital, ya saben ustedes por qué. Me decía, mamá, ¿qué me trajeron? Hijo, te trajeron esto y esto. Mamá, no quiero, no se me antoja. Mejor dáselo a la chica que cuida a don Javier. Y yo iba y le decía, mira, cómete esto. Digo, mi hijo ni se lo va a comer. Y ella rápido lo tomaba. Y tuvimos cierta comunicación porque yo iba todos los días a cuidar a Oscar y me acerqué y me dice, señor, encomiende a su hijito, al niño de Atocha. Es bien bueno. Y me empecé a reír y le dije, no, don Javier, porque tenía su imagen ahí de Lupita. Y le dije, no, don Javier, yo no voy con los achichincles, yo voy con el mero. Así le dije, para hablar su lenguaje. Y dije, yo voy con el mero. Yo creo en Jesucristo y yo me dirijo al Padre porque Jesucristo es el que hace la obra. Y se queda con sus ojos. Es que, señor, yo soñé ahora que estuve en la anestesia, soñé con el niño de Atocha. Y sabe, Oscarito, cuando tenía oportunidad de compartir, y ya que nos veníamos de alta, fue Oscar y le dijo que se oraba por él. ¿Sabes? Tenemos esas oportunidades de predicar de Jesucristo. No temas. Recuerda que el Señor te manda a predicar, pero también te manda equipado. Donde pongas tus manos, lo que tú hagas, cualquier acto, el Señor lo va a respaldar si lo haces en su nombre. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto? No temas, manada pequeña. No temas, porque el Señor tu Dios estará contigo. No temas, no desmayes. Mira lo que dice en Colosenses 1:13, y nos habla de esa transferencia que Jesús hizo en la cruz. Me encanta este pasaje porque nos habla tan claro de lo que ya fue hecho. ¿Sabes? Desde el 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y en el versículo 13, todos juntos, el cual nos ha librado ¿de qué? ¿Quién cree esa palabra? Que tú ya eres libre. ¿Quién cree esa palabra de
salvación del que está a su lado. Que en vez de juzgar y criticar, nos pongamos la playera del equipo de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Como tales tenemos que portarnos. ¿Sabes? Esto me lo inspiraba mucho mi papá. Mucho. Y aquí nos dice claramente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Es una transferencia de un reino a otro reino. Nos habla de los reinos, porque esto es real. Esto es real. Él ya pagó el precio. Él ya lo hizo. Solamente es que tú lo tomes y creas y camines en esto. Amén. ¿Por qué? Porque en Hechos 4:12 nos dice claramente la Biblia que no hay otro nombre, ningún nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre más que el nombre de Jesucristo. Él cumplió su misión y su comisión y se la dejó a ti. ¿Sabes? Después de los apóstoles predicaron y los hechos fueron los que extendieron, esparcieron la palabra. Y esto es lo que predica un hombre que caminó con Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a quienes, a nosotros, en el que podamos ser salvos. Amado, deja de estar lamiendo tus heridas y deteniéndote en tus traumas, en tus resentimientos. Levántate. Y yo le decía a uno de mis hijos: es levantarte. Te caíste, levántate, sacúdete el polvo y sigue caminando. Que nada te detenga para que Dios cumpla el propósito por el cual Dios te ha llamado. ¿Sabes? Debes de sentirte gozoso y privilegiado, pero a la vez con esa gran responsabilidad. Dios pagó un precio por ti, y muy alto. Y nuestra gratitud debe de ser de predicarles a otros de Jesucristo, porque esa fue la misión por la cual el Señor te seleccionó. Amén. Amén. En Romanos 3, 23 y 24 pueden llamar al grupo de alabanza, por favor, porque este culto ya, en este sí me puedo, no siento presión de tiempo. ¿Sabes? La Biblia es tan clara. ¿Y por qué Pablo escribe esto a los romanos? Para que ellos sintieran y estuvieran conscientes de su condición. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y estamos fuera. Así es como Dios nos veía cuando éramos pecadores. ¿Por qué? Porque era nuestra naturaleza. Y porque también nosotros decidimos vivir en pecado. Y estábamos ciegos. Vivíamos por vivir. Caminábamos por caminar. Existíamos. Pero cuando venimos a Jesucristo, en el versículo 24 dice: siendo que ya fuiste justificado. ¿Qué es una justificación? ¿Qué es una justificación? Algo que respalda mi falta, ¿sí o no? Siendo justificados gratuitamente. Versículo 24, por favor. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él ya lo hizo. Nos reconcilió con el Padre. Ya no hay nada que te acuse a ti.
Así que levántate y resplandece y haz la misión y la comisión por el cual fuiste llamado. ¿Quién dice amén? En Romanos 10, versículo del 13 al 15, dice así la Biblia: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en el 14 me encanta porque dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Por qué fuiste tú? ¿Por qué recibiste a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo alguien que te habló de Jesucristo. Y la Biblia dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? No, es que aquí estoy bien a gusto. Señor, envía a él. Yo aquí estoy. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cuánta gente se muere? Luego me da risa porque dice: ay, pastora, lo bueno que fue que en terapia aceptó a Cristo. ¿Y por qué te esperas hasta que llegue a terapia? ¿Por qué te esperaste hasta que estuvo al borde de la muerte para hablarle de Jesús? ¿Y quién te dice que algunos dicen: yo voy a esperar hasta que ya le vaya a tocar? Le pido a Dios que me dé chance. Órale. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y ahora sí, el 15 todos juntos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: aún bendice tus pies. El Señor dice: son hermosos los pies de los que anuncian la reconciliación. Son hermosas las voces, las bocas que hablan paz y no guerra, que hablan perdón y no resentimiento, que hablan bendición y no maldición, que hablan gozo y no condenación. Son hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias de salvación. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere ser ese pueblo? En Hechos 9:15 está el propósito por el cual Pablo fue llamado. Y me encanta porque está claro por el cual el Señor escogió a Pablo: un asesino, un perseguidor de cristianos, un hombre intelectual, un hombre de letras inteligente. ¿Sabes para qué? Para ir a predicar. ¿Sabes? Dice, el Señor le dijo: ve, ¿por qué? Este es un instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Tú tienes un propósito, amado. Tú tienes que caminar en el propósito que Jesús tiene para ti. Amado, tienes que volver al camino del propósito. Ya no te detengas más. ¿Y sabes cuál era este texto del cual yo te hablé al principio? Que mencionó tanto mi padre. Primera de Corintios 9:16. Y se lo comentaba a mi esposo en una cita que tuvimos con él. Y mi esposo le decía: suegro, estamos haciendo esto y aquello. Y mi papá lloraba y se emocionaba de lo que estábamos haciendo aquí en la iglesia. Y de verdad lloraba porque mi padre era demasiado sensible para las cosas del Señor. Y él decía, este texto lo recitaba y decía: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y sabes, esto lo vivió. ¿Por
porque mi papá fue a predicar a la gente